Ok, hoy sí. Buenos días a todas. Pues un sábado más estamos aquí, ansiosas, expectantes de escuchar qué Dios tiene que decirnos esta mañana. Esta mañana tenemos como invitada, hoy se estrena a Isis de Rivas. Ella es del grupo El Salvador del Mundo y realmente estamos bien contentas y expectantes de escucharte esta mañana con la charla Promesas de Dios en tiempos difíciles. O sea que Dios siempre tiene promesas para nosotros a pesar de los momentos que estamos viviendo en nuestra vida. Así que les pido que pongamos atención, que abramos nuestro corazón y que hagamos vida la charla que vamos a escuchar ahora. Y para eso le pido que me acompañen para orar por Isis. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, infinitas gracias te doy, mi Dios, por Isis. Esta hija tuya, mi Dios, que este sábado va a ser la vocera, viene en tu nombre a hablar de tu palabra, mi Dios. Yo te quiero pedir que la tomes con tu Santo Espíritu y que cada palabra que salga de su boca sea inspiración divina para nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque un sábado más nos tienes aquí atentas, escuchando qué tienes tú para nosotras. Te alabamos y te bendecimos y desde ya quedamos reunidas en tu nombre. Amén. Isis, todo tuyo el micrófono. Gloria a Dios. Gracias, Cristi. Bueno, buenos días a todas. Estoy muy contenta realmente de estar compartiendo con ustedes esta mañana. Y fíjense que me contaron que hace 15 días Gaby les había hablado acerca de ser tú misma y de la importancia que eso lleva en cada uno de nosotras. Y eso me hizo recordar cuando yo estaba a inicios de mi revil que me dijeron, busca tu identidad con Dios en la palabra. Y fíjense que recuerdo que en ese momento Dios me llevó a una cita preciosa y de la cual ustedes también son parte. Y esa cita de Isaías 62 hasta el día de hoy, cuando yo paso por momentos difíciles en mi vida, recuerdo quién soy yo y qué significa Dios para mí. Ser la predilecta de Dios. Y están en el año 11 de las predilectas, así que felicidades a todas. Y qué bello poder ser parte, cada una de ustedes, de este lindo manantial que la comunidad también ha puesto para llenarnos siempre de esa esperanza y de esa luz, acercándonos así en hermandad. Y fíjense que el tema que vamos a desarrollar esta mañana es acerca de conocer y recordar esas promesas que Dios nos ha hecho en diferentes momentos de nuestra vida y que nos llevan consuelo o ese alivio o ese aliento en ese momento difícil. Primero les quiero preguntar, ¿a dónde encontramos esas promesas? ¿Saben a dónde las encontramos, verdad? Amén. En la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar ese alivio y ese consuelo que tanto estamos necesitando. Somos hijas predilectas de Dios, pero aún así sufrimos y nos enfrentamos a situaciones difíciles de sobrellevar, como la pérdida de un ser querido, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, esa separación de la familia, alguna enfermedad que quizás ahorita yo esté viviendo o esté pasando a alguien que yo amo, que está cerca de mí. Y ahora con la pandemia que nos demos cuenta de que la salud no se puede comprar con dinero, que no hay estatus para este virus que ha llegado al mundo. Pero sobre todo veamos qué está provocando esa situación difícil ahorita en mi vida. Quizás desesperanza, desánimo, miedo. Y me siento quizás sin vida, seca por dentro. Y quizás así me desperté en esta mañana, ¿verdad? Con un gran desánimo, sin ver el sol, ni siquiera quizás me he asomado a la ventana a ver cómo está el día. Y quiero que se fijen en esta imagen que Lucy nos va a hacer el favor de proyectar. Y quiero que se vean, si es el caso para ustedes, y que me digan cómo luce esta imagen. Bueno, sé que no pueden abrir micrófonos, pero a simple vista nosotros podemos ver
cómo es una planta seca. Y saben que cuando una planta está seca, para las que nos gusta el jardín o cuidar del jardín, sabemos que si no la regamos, la planta se vuelve como está esa imagen. Si no la alimentamos, si no la abonamos, si no le ponemos ese insecticida que necesita para cuando le llega una plaga, por ejemplo, entonces se vuelve de esta forma, sin nada que la llene de vida. Gracias, Lucy, por compartir esa imagen. Y fíjense que muchas veces esas crisis que nosotros pasamos pueden convertirse en experiencias fuertes, difíciles, y nos sentimos como esa plantita, sin alegría, sin paz, sin libertad, incómodas por el lugar quizás a donde estamos o la situación que nos ha tocado vivir, sin esperanza. Pero Dios te dice hoy que quiere que vuelvas a tener vida, que vuelvas a creer. Él viene a regarte hoy en esta mañana, a abonarte, a liberarte de toda plaga que te haya invadido, a llenarte con su fuente de agua viva. Y el propósito de este taller es que tú te llenes de confianza y te llenes de esperanza en esas promesas y que vuelvas a sonreír, que vuelvas a ser libre, que te llenes de un gozo verdadero. Y el título de esta charla, como les decía Cristi, es Promesas de Dios para tiempos difíciles. Y para introducirme en el tema, les van a compartir ahorita en pantalla la cita hermosa que hace referencia a esa confianza y a esa esperanza que debemos mantener en el Señor. Y vamos a buscar esta cita que encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículos del 12 al 13. Recuerden que el libro de Jeremías está en el Antiguo Testamento y lo buscamos en el capítulo 31, versículos del 12 al 13. Ahí está ya en sus pantallas. Y la leo para ustedes. Vendrán y cantarán con alegría de lo alto de Sión. Se deleitarán con los beneficios del Señor, el trigo, el vino y el aceite, las ovejas y las reses. Serán como una huerta bien regada y no volverán a perder las fuerzas. Las muchachas bailarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los viejos. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que Jeremías pertenecía a una familia sacerdotal, pero cuando era todavía muy joven, Dios lo llamó a una misión profética. Y parte de sus libros llevan esas promesas de salvación para que el pueblo de Israel en esa parte, en esa etapa de su vida, les llevara esperanza y consuelo a través de esta profecía. Dentro del contexto se menciona el asedio que en ese momento sufría el pueblo de Israel cuando fueron invadidos por sus enemigos. Habían sido desterrados, es decir, forzados a salirse de su patria. Fueron exiliados de Jerusalén hacia Babilonia. Y lo que significa que vivieron en cautiverio, o sea, fueron esclavos en esa época. Pero Dios quiso llevar ese mensaje de esperanza por medio de Jeremías y pone de manifiesto que aún en medio de cualquier desgracia, el pueblo de Israel debía seguir confiando en esa misericordia del Señor. Y es que había una promesa de salvación por parte de Dios para ellos. Imaginémonos y vayámonos a esa época, hace muchos, muchos, muchos años atrás. Imagínense esa condición de ese pueblo de Israel, con esa historia que muchas conocemos. Primero, fue escogido para ser liberado de la esclavitud de Egipto. Haber recorrido tantos años en el desierto y haber entrado en esa tierra prometida, que por cierto, era lo que Dios les había prometido a sus antepasados. Y Dios lo cumplió. El pueblo entró a esa tierra prometida. Pero ¿qué sucedió cuando tomaron posesión de esa tierra? No le obedecieron al Señor, no siguieron las instrucciones de Dios. Por eso les llegó tanta calamidad. Fíjense, además de que estaban en ese momento de exilio, hubo hambre, guerras, pestes en ese momento para el pueblo de Israel.
y se sintieron abandonados, pero no lo estaban. Les llegaron esos repetidos llamados de conversión de diferentes profetas, en este caso Jeremías, para que se arrepintieran de tantas infidelidades para Dios. Pero hay algo bien característico, fíjense, y es que Israel era el pueblo escogido de Dios y a quien Dios seguía tratando con bondad. Imagínense, en medio de ese entorno, sometidas como esclavos por extranjeros que vengan a decirme de mi casa, te vas y no te llevas nada, vas a un lugar nuevo. Y no de una forma tan amable, ¿verdad? Sino que oprimidos, maltratados. El rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia en ese momento, los invadió y era imposible que no sintieran frustración, pérdida de fe, esa desesperanza, esa ansiedad por qué es lo que va a pasar allá, a dónde vamos. Imagínense la situación de las mujeres, ¿verdad? Primero, se han de ver quejado. ¿Y por qué vamos para allá? ¿Y por qué debe esto pasarnos a nosotros? Si habían también momentos de impacto que ellas recibían, esas noticias, esas malas noticias, donde quizás les decían, miren, nos llevamos a su esposo, nos llevamos a su hijo y estamos a una guerra. Vemos que también puede ser de que las mujeres se sintieran solas, desprotegidas, porque les tocó pasar muchas por quedarse viudas, porque eran momentos de guerra. Entonces, seguía el dolor y seguía el luto para ellas. Las que tenían hijos y ver que se llevaran a sus hijos y ver igual que las que tenían hijos pequeños les pedían comida y en ese momento no tenían que darles. Perdieron esa libertad al salirse de su tierra, de su Jerusalén. Entonces, el pueblo luchó contra todas esas adversidades que se le presentaron y Dios les prometía que tendrían gozo. A pesar de la oscuridad, del desaliento, de la queja, de esa fe quebrantada, de esa desesperanza, Dios les había prometido que no los iba a desamparar. Y en el momento preciso, Él anunciaba sus promesas. Fíjense que este es un llamado de esperanza que les hace Dios a su pueblo. Y el amor que Dios mostró por Él lo acompañó y nunca lo dejó. Fíjense que bien que en la cita, si nosotros vemos, inicia con la palabra vendrán. Quiere decir que como habían sido desterrados, significa que iban a regresar donde iban a pertenecer. Regresarían a su tierra. Iban a lograr ver un camino claro que los llevara a la salida de su condición. Salirse de su zona de confort, digamos, para ese pueblo en ese momento, no ha de haber sido fácil. Se sintieron perdidos. El cambio de lugar seguramente fue difícil de aceptar. Imagínense tener que ir a cultivar en otras tierras. Y saben que no fue solo una invasión la que ellos tuvieron, sino que fueron 3 invasiones con sus deportaciones a Babilonia. ¿Y saben cuánto duró ese tiempo de exilio para ese pueblo? Fueron 70 años. 70 años para que el pueblo se diera cuenta y realizara qué estaban haciendo, cuál había sido su comportamiento, cuáles habían sido esas actitudes que ellos habían tomado. Entonces, hay algo aquí bien característico que sucedió en el exilio de Jerusalén, de Israel, perdón, del pueblo. Era la distancia del templo y de la tierra, porque el templo iba a ser destruido también, en donde gozaban de la presencia del Señor. Eso significaba. El pueblo iba a encontrar ese camino y a llegar bailando y cantando de alegría a ese monte de Sión. Estar en el monte de Sión es estar en la presencia de Dios, así como nos dice esta promesa, la salida de esos problemas. Y fíjense que ahí dice la palabra que se iban a deleitar con el trigo, con el vino, con el aceite, con las ovejas, con las reses. Y es que el trigo para esa época era considerada la base de la alimentación. El vino representaba una bebida infaltable en toda celebración. Imagínense que el aceite lo utilizaban para muchas cosas, como combustible, como medicamento, como elemento ceremonial, como un ingrediente para elaborar
cualquier alimento. Y no se diga de las ovejas y las reses, ¿verdad? Que les daban el alimento y además la producción de lana. Imagínense que el pueblo decía esa promesa de Jerusalén que iban a tener todo lo que iban a necesitar para vivir después de un cierto tiempo. Porque Dios había también anunciado por medio de Jeremías que el pueblo iba a tener que ser invadido por Babilonia. Y ellos tenían que soportar ser invadidos. Ellos tenían que aceptar y someterse y aceptar que los invadieran. Entonces, ese pueblo ya estaba agotado. Imagínense, cansado y sediento de ser esclavo. Y fíjense que al final en la palabra dice que van a gozarse en el Señor, que van a tener una huerta bien regada. Es que no les va a faltar ni el alimento, no les va a faltar el cultivo, porque siempre iba a haber una cosecha. Y así como el pueblo de Israel se sentía en ese momento, así como quizás en ese momento le caía ese impacto de la invasión, ese impacto del destierro, ese impacto de el cautiverio y de ser esclavo. De igual forma en nuestra vida nosotros podemos sentirnos como ese pueblo de Israel. Y está rodeada e invadida de situaciones difíciles. Así como les impactaron a ellos esas noticias, nos impactan esas noticias hoy. Cuando nosotros debemos enfrentar una separación, por ejemplo, de mi familia, el sentirme sola, sin nadie, sin recibir quizás ninguna llamada. Y vivo en el dolor ante la pérdida o la enfermedad, quizás de un hijo. O a veces sentimos que fracasamos como mujeres y nos llenamos de miedo, de inseguridades, de angustia, de ansiedad por qué va a pasar en mi futuro. A veces nosotros también vivimos en ese exilio, alejadas de la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque muchas veces Dios nos dice que hagamos algo y nosotros no hemos perdonado, por ejemplo, a esa persona que nos dañó. Le damos la espalda a Dios y lo abandonamos porque no nos da lo que nosotros le queremos. No nos da lo que nosotros tanto le pedimos. No salimos de esta situación. Yo sigo sintiéndome mal. Y se nos olvida ver hacia la luz. Se nos olvida ver hacia dónde está Dios. Se nos olvida buscarlo por la misma depresión o el mismo desánimo. ¿Y cómo puede pasar eso? Ustedes se pueden preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? Si Dios me prometió una vida en abundancia, yo recuerdo cuando yo hice mi retiro, cuando en la última charla que escuché, Dios nos promete que iba a darnos vida en abundancia. Y sí, Dios te promete vida en abundancia. Y te recuerdo que tú eres su pueblo elegido. Y que al igual que Israel, te ha dado a ti y a mí promesas para mantenernos en esa tierra prometida, para gozar de esa vida en abundancia que Él nos da. Dios permitió que el pueblo pasara por esas penas. Él sabía que el pueblo iba a pasar por ese destierro, que iba a pasar por ese cautiverio, por esa situación que no era agradable para ellos. Y que además sabía que iba a tomar otro camino fuera de su propia tierra, fuera de su zona de confort, fuera de donde yo me siento bien, aquí en mi casa, con mi circunstancia, yo ahorita estoy bien. No tengo quizás ahorita ninguna prueba, pero necesitamos ser transformados. Y esto es un caminar en la conversión, en donde Dios se vuelve ese alfarero y nos toma a nosotros como ese barro y nos va moldeando y nos va transformando para poder ser como Jesús lo es. Y fíjense que en el sufrimiento Dios nos llama a una mayor intimidad con Él, a una intimidad con Cristo. El sufrimiento también es un llamado a convertirnos, a ser mejores. Nosotros, si Dios nos ha dado esta verdad,
y nos ha puesto esta verdad ante nuestros ojos. En esos momentos difíciles que nosotros pasamos, podemos aprender de ellos, porque nos van a ayudar a transformar nuestro corazón y el de los demás. Esa situación difícil que Israel tuvo llegó a esa salvación. Ese mensaje de salvación se formó una onda expansiva, si lo podemos llamar así, porque Dios no se limitó. Fíjense que no se limitó solo a su pueblo escogido, solo a Israel, y solo ellos van a ser salvos y van a recibir esta buena noticia, sino que se extendió esa promesa más allá de las fronteras de Israel, más allá de los tiempos, porque Él quiso llevar esa promesa de salvación a otros, hasta llegar a nosotros, a ti y a mí, porque hemos aceptado esa buena nueva también en nuestro corazón. Esa liberación que Jesucristo vino a hacer en nuestra vida. Al aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros recibimos esa nueva alianza que habla esta cita que nosotros hemos leído. Y es que fíjense que a veces nosotros no entendemos los planes de Dios y se vuelven difíciles, sobre todo en los momentos de prueba. No entendemos y porque nos ha tocado vivir esa situación. Pero hay algo que debemos estar seguras, porque tenemos a Cristo Jesús con nosotros, que si Él lo permite, es con un propósito y que será para bien. Solo Cristo nos va a hacer fuertes para soportar el dolor, para transformar nuestro carácter, esa circunstancia que me hace sentir con amargura en este momento, con desconfianza, con miedo al futuro. Y va a llevar esa perseverancia que tú tienes de estar hoy aquí conectada, de estar aquí en este manantial que Dios ha traído para ti cada mañana a través de este taller. Nosotros a través de este alimento que recibimos de la palabra, vamos a poder hacer y ver el camino que Dios nos pide que tomemos. Si lo escuchamos, nos llenaremos de confianza y de esperanza. A Israel le llevó tiempo esa transformación, estando en ese exilio. Y no es fácil también para nosotros reconocer una debilidad, sobre todo nosotras las mujeres, que quizás nos creemos madres perfectas, esposas perfectas, servidoras perfectas. Entonces, no es fácil identificar qué es lo que Dios quiere trabajar en cada una de nosotras. Es difícil cuando tenemos que aceptar también la muerte de un ser querido. Y es que uno se siente con un dolor en el corazón que no es fácil de superar. O superar esa traición que alguien me hizo. Perdonar a quien me ha dañado. Ese lleva un tiempo para reconocer. Y es que lleva también un tiempo aceptarlo, tomar acciones. Pero fíjense que, ¿cuánto durará ese tiempo? Y yo no le puedo decir, miren, Margarita, Sandra, Ligia, 70 años va a durar esa situación difícil que tú estás pasando. Y quizá voy empezando, ¿verdad? Sino que aquí es la esperanza que tú tienes que llevar. ¿En cuánto tiempo yo voy a volver mi mirada a Dios? Escuchar esas promesas para que esos 70 años no sean 70 años. Para que en ese tiempo yo pueda reconocer y me lleve el tiempo necesario para que Dios pueda transformar mi corazón, trabajar lo que yo necesito. Y fíjense que así como lo dice en esa promesa, si el pueblo de Israel lo hubiera obedecido, no iba a ser defraudado, posiblemente su templo no hubiera sido destruido. Pero al final, después de que iba a pasar por todo eso, iban a bailar alegremente. Y ese mismo gozo de tener una alegría mayor que el dolor. Eso es el que Dios quiere que tú
que tú tengas siempre en esta vida con Él. Fíjense que dice el Salmo 55, 23. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Has perdido la fe tú en el Señor? ¿Te sientes quizás oprimida, sin libertad por esa circunstancia que estás pasando difícil? Y estamos ahorita en estos tiempos invadidas por tanta mala noticia acerca de pues, la pandemia, del pico, de cómo está ahorita. Las noticias no nos dejan de informar acerca de eso. Y eso quizás provoca en mí una inseguridad, un mal humor, una queja, una desesperanza. Y vivimos en pesimismo. Vemos ese vaso medio vacío y no medio lleno. Y eso realmente que te llena de miedo y que ahora te produce esa ansiedad, Dios te dice que cambiará tu suerte hoy, que va a actuar en favor tuyo, porque tiene planes para tu bienestar y no para tu mal. ¿Qué quieres tú que Él haga hoy por ti? ¿Crees que Él puede darte todo lo que necesitas? ¿Sí? ¿Cuál es tu trigo? ¿Cuál es tu aceite? ¿Cuál es esa necesidad? Eso que tú esperas tener. Esa sanidad que tú quisieras obtener. Ese deseo que tienes de que tu hijo o tu hija se convierta. Porque tú lo ves sufrir. Porque no tiene a Cristo en su corazón. Quizás la pandemia se ha llevado tus sueños. Y se te ha acabado la alegría. Ya no sientes a Dios porque simplemente lo hemos hecho a un lado. Y nos hemos olvidado de quiénes somos. Llenarse de esperanza es saber esperar en el tiempo de Dios. Saber que Dios nos dará todo lo que necesitamos. Que Él va a cumplir esa promesa en su tiempo. Como dice en esta cita que leíamos. Seremos como huerto bien regado. Como una fuente de agua que jamás se va a secar. Y hoy quisiera que Lucy nos compartiera otra imagen para que nosotros podamos ver ese cambio que produce cuando escuchamos y creemos en las promesas de nuestro Señor. Mira la diferencia. Aquella planta seca, aquella planta sin vida, aquella planta que representa falta de alimento, aquella planta que necesitaba ese riego constante, esa agua viva. Tú puedes ser como esta planta que ahora muestra la imagen. Llena de flores. Y fíjense que esta planta es bien característica. Bueno, a mí me encanta el jardín, a mí me encanta, y ese ha sido mi nuevo hobby con la pandemia. Esa es una de las cosas buenas que ha traído para mí la pandemia, enamorarme del jardín. Fíjense que esta plantita, que se llama bandera blanca, esa planta da flores todo el tiempo. Imagínense el efecto que puede producir en nosotros que demos frutos todo el tiempo, que nos veamos siempre con esas flores bellas, con ese color verde, con esa en el lugar en donde se encuentra la plantita, en donde sea, voy a poder verme como esa planta. Y fíjense que esta planta realmente, aunque esté en la luz o esté en donde no le dé luz, siempre va a florear. Y así debemos de dejar que Dios nos riegue a través de su palabra, que nos lleve esperanza, que nos alimente, que quite también toda plaga que nos está envenenando el alma para que nos permita crecer y avanzar. Y si nosotros nos dejamos tocar por Dios, si lo escuchamos a Él, nos llenaremos de vida, vamos a renacer, nos llenaremos de gozo, de salud física y de salud espiritual, rodeada de esperanza. Y dice en su palabra en Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor,
sino que nos ha dado un espíritu de poder, mis hermanas, un espíritu de amor, un espíritu de buen juicio para que nos guíe, para que nos dé el discernimiento, para que nos enseñe a escuchar a Dios. Si tenemos sed, nos dará de esa agua viva, de esa fuente, de ese consuelo, de la alegría que tanto necesita ahorita mi corazón, de la paz. Y solo el Espíritu Santo puede darnos esa fuerza para soportar el dolor, para traer a nuestra mente, fíjense, esa cita que sé que en más de una ocasión Dios te ha dado a ti. Con solo la cita de Isaías 62, donde habla de las predilectas, que no se te olvide que tu luz brillará como el amanecer. Así dice la cita, ¿verdad? Y gracias a su Espíritu Santo nosotros podemos también recibir esa guía que necesitamos. Incluso nos ha sembrado en esta bella comunidad, porque si tengo duda de lo que el Señor quiere decirme, yo puedo buscar a mi ministra, puedo buscar a mi pastora, puedo buscar esa confirmación de Dios. Cuando Israel perdió su libertad y fue cautiva, se llenó de angustia, ¿verdad? De ansiedad por el futuro. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de llanto, en lugar de queja, en lugar de inseguridad, de ansiedad, se hubiera llenado de esperanza y se hubiera llenado de ese consuelo que Dios le llevaba? Imagínense, quizás hubiera sido más soportable. No, quizás hubiera sido más soportable ese dolor, esas incomodidades, porque ellos sabían que eso iba a tener un final, porque Dios ya les había dicho que tenían que ser transformados. Dios le dio oportunidades para cambiar esa dureza de corazón. Fue necesario que pasaran por todo ese proceso, por ese destierro, viviendo como esclavos, para que reconocieran su falta y llegara esa promesa de salvación. Correcto, perdón, sí. La cita es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, en donde habla del espíritu que Dios nos ha dado. En esos momentos difíciles nosotros debemos de caminar hacia esas promesas, mis hermanos. Volvamos nuestra mirada al Señor. Así como dice al inicio, vengan, que vamos a llegar. Tienen que llegar a ese monte de Sión, a esa presencia de Dios. Además de orar y de estar en esa común unión con Dios, debo escucharlo, porque Dios tiene que decirme algo. Debo acercarme a escuchar. Y entonces cambiará esa angustia, ese lamento, ese dolor por confianza y por esperanza. Así como el color que traigo hoy de esta blusa. Hoy quise vestirme del color de la esperanza para recordarles que Dios es lo que quiere que ustedes se lleven en esta mañana. Porque solo así vamos a llegar a bailar alegremente, así como el pueblo de Israel. Y dice lo mismo que jóvenes o no tan jóvenes, no importa la edad, adultas contemporáneas. Dios ha prometido que te dará consuelo, que va a convertir ese llanto en alegría. Hagamos que nuestra fe sea más grande que la prueba. Si Dios ha permitido que tú estés pasando por momentos difíciles en tu vida, quiero decirte que no es para debilitarte, sino para hacerte más fuerte. No es para atormentarte, para que vivas en esa ansiedad, sino para prepararte. Prepararte para que puedas ayudar también a otros a pasar por donde tú pasaste. Y nos pasa igual que a Israel, porque muchas veces nos viene la duda si mi hijo se irá a convertir o no. Nos lamentamos por la situación y sufrimos a solas, lloramos a solas. Pero para Dios no hay nada imposible. Y las invito a que busquen esa cita. Voy a dejarles esta tarea para que la busquen al terminar este taller o la busquen ahorita, o si la saben, búsquenla y grábenla en su corazón. Porque el Señor te dice a ti, Cristi, a ti, Margarita, a ti, Marielos, a ti, Lucy,
Nada es imposible para Dios. Tu Dios es grande, tu Dios es poderoso, tu Dios es un Dios que libera, que rompe cadenas, que está vivo, que es actual. Hablemos de tiempos difíciles y cómo la palabra de Dios se vuelve un oasis, un alivio, un consuelo para vernos así, rejuvenecidas, llenas de vida. Fíjense que cuando uno pasa por una pérdida, por ejemplo, pérdida de un trabajo, la separación de una familia, pérdida de un ser querido, eso se vuelve un duelo para nosotros. Y nos embargan sentimientos de dolor, de tristeza, de frustración. En estos tiempos de pandemia que hemos perdido tanto, ¿verdad? Nuestra libertad. Pero en medio de ese momento difícil de aceptar, Dios quiere recordarte esta promesa. Fíjese que cuando nos cuesta aceptar, por ejemplo, esa partida de un ser querido, nos embarga esa tristeza. Y en Eclesiástico 38, la palabra de Dios nos habla de cómo la pena puede llevarnos a la muerte espiritual, y a la muerte física también. Y cómo la tristeza desgasta nuestras fuerzas y nos brinda una instrucción en Eclesiástico 38 de cómo superar la pérdida de un ser querido, por ejemplo. O cuando nos lamentamos por el pasado, por eso que perdimos. Dios nos lleva esperanza. Y en Isaías 65, capítulo 65, versículos del 17 al 18 dicen, miren, yo voy a crear un cielo nuevo, una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado. Nadie se volverá a acordar de ello. Llénense de gozo y alegría para siempre por lo que voy a crear. Porque voy a crear una Jerusalén feliz y un pueblo contento que viva en ella. Esta es palabra y promesa del Señor. Porque situaciones así nos llevan a buscar a Dios. Situaciones así nos dice que Él siempre nos llamará a la oración. Que Él siempre nos va a llamar a que acudamos a este manantial de agua fresca. Así como la plantita necesita ser regada, también necesitamos ser regadas por esta agua viva. Necesitamos deleitarnos con su presencia y recibir así todo lo que necesitamos, así como el pueblo de Israel. Esa seguridad de que vamos a tener ese alimento, esa seguridad de que vamos a tener porque Dios nos va a proveer, porque somos hijas de un rey. ¿Qué mejor que Dios para saber cuál es mi necesidad? Por ejemplo, otra situación que podemos pasar en un problema financiero. Y fíjense que Israel fue asediado por ejércitos. Sintió esa inseguridad, esa espinita, ese palpitar del corazón que ya venían los enemigos y los iban a invadir y se los iban a llevar. Y a veces nosotros nos sentimos así, angustiadas, invadidas por cuentas que hay que pagar, por recibos que se nos van acumulando, porque quizás nos falta y sentimos que no nos alcanza nuestro ingreso. Y empezamos a llenarnos de inseguridades. Y quizás nos hemos quedado sin trabajo también en esta pandemia. Pero hoy te recuerda tu Dios grande y mi Dios, que no tenemos por qué llevarlo solos. Muchas veces son malas decisiones nuestros desórdenes financieros. Y vivimos esas consecuencias. Y como cristianas debemos ser responsables y ordenar esos ingresos con nuestros gastos. Pero ese dar un primer paso de reconocer y de responsabilizarme de mis acciones y de saber que siempre voy a contar con el favor de Dios. Aunque nos reprenda, Dios seguirá tratándonos con bondad porque somos su pueblo escogido, somos su pueblo amado. Tu nombre está escrito en su corazón y en el libro de la vida. En Filipenses 4:13, a mí me encanta este versículo de la palabra porque en toda situación que yo me he enfrentado, lo proclamo.
Y dice en Filipenses 4:13, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Y muchas veces, aunque inclusive cuando yo digo este servicio que me van a dar, el estar aquí hablándoles a ustedes en esta mañana, y uno dice, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a hablar, a formar este mensaje, Señor? Y mi primera palabra o el versículo que viene a mi mente es esta: todo puedo gracias a Cristo que me fortalece. Él me va a capacitar. Él me va a capacitar para pasar por ese valle. Él me va a capacitar para soportar esa enfermedad. Y tenemos dos caminos. O se lo entregamos a Dios y confiamos, o lo sigo llevando solo. Entonces, a pesar de esa situación difícil, de esa escasez, Dios te va a proveer. Porque eres su hija amada, su predilecta. Cuando nos sentimos solas, por ejemplo, otra situación difícil, la soledad. Imagínense que por la circunstancia que sea, en Dios tendré todo lo que necesito. Y hay un salmo que me gustaría también que lo anotaran. Y este salmo es, Salmo 68, del 5 al 6. Cuando nos sintamos solas, fíjense lo que dice este salmo. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios da a los solitarios un lugar para donde vivir. Libera a los prisioneros y les da prosperidad. Palabra de Dios. Así como a veces nos podemos sentir que somos esclavos, que esta circunstancia ya es difícil para nosotros, porque vivir en soledad, aislada quizás, aunque tengamos esa seguridad de que Dios está con nosotros, necesitamos ese contacto físico. Y esta pandemia nos ha llevado a aislarnos, nos ha llevado a que nosotros podamos sentir esa necesidad, esa ausencia de un afecto, de un abrazo, de un te quiero, de un estoy contigo, de un quiero orar por ti. Eso nos hace falta, ese contacto, estando incluso en comunidad, el vernos como hermanos. Pero Dios nos ha dado, imagínense, esta tecnología para que por lo menos nos podamos ver, nos podamos escuchar, podamos sentir ese calor de las palabras. Y aunque hace falta ese contacto físico, tenemos que ver que esto ya va a pasar, que la pandemia no es eterna, que Dios es más grande que esa pandemia, que esto va a ser un tiempo, pero va a tener un final. Eso es llenarse de esperanza. Eso de saber, ya nos vamos a volver a ver en el taller de las predilectas y vamos a reunirnos otra vez y nos vamos a ver y nos vamos a poder abrazar y vamos a poder llevarnos consuelo entre nosotras. Veamos esa promesa que va a llegar hoy. Veamos ese futuro que Dios tiene ya para nosotros. Vamos a ser como una huerta bien regada, que no volveremos a perder las fuerzas, dice la palabra, porque su Espíritu Santo nos capacita y será nuestro defensor. ¿Qué sucede cuando nosotros enfrentamos una enfermedad, por ejemplo? Y que quizás nos hemos mantenido en ese desánimo, en esa impotencia por esa enfermedad, como un cáncer. Y nos llena la angustia. Igual que las mujeres, como estaban en Israel. El saber de que el dolor, la desesperación, el miedo al futuro para esa noticia que recibimos, ese impacto de esa noticia no es fácil. No es fácil de aceptarla y de sobrellevarla. Pero Dios te dice en el Salmo 27, en el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Palabra y promesa de Dios.
Mi amada hermana, esta es una profesión de confianza en el Señor. Que aún en medio de esa situación, de ese peligro, aunque estés cansada, aunque no veas el fin de esa adversidad, así se sentía el pueblo de Israel. Pero Dios te pide que lo escuches hoy. Dios te dice que va a defenderte, que no tienes que temer. Nos manda a tener valor y firmeza, a que no tengamos miedo ni nos asustemos cuando vengan esas situaciones difíciles, porque Él está con nosotros y ha prometido que no nos dejará y no nos abandonará. Como lo dice en Deuteronomio 31, versículo 6. Nos llama a tener valor y firmeza. Recuerda que Dios quiere llevar consuelo, esperanza, alegría a tu corazón. Que seas esa planta que dé flores en todo tiempo, en cualquier posición donde te encuentres, en cualquier espacio donde estés. Y utilizará Él todos los medios para llevarte ese mensaje que necesitas escuchar en el momento preciso. ¿Cómo lo hace? A través de una hermana en Cristo, de una llamada que tú no te esperabas, a través de una charla, de una homilía en la misa. Él envía ángeles para recordarte esa promesa, para hacer un Jeremías en tu vida, pondrá angelitos en tu camino, para que tú puedas bailar alegremente en tu corazón, sin importar la circunstancia. Él te llenará de gozo, de esperanza, de amor. Y fíjense que yo quisiera compartirles, en mi vida han habido diferentes momentos difíciles, pero hay uno realmente que marcó mi corazón. Fíjense que yo tengo 3 hijos, ya adolescentes, pero cuando nació mi segunda hija, Ariana, empezó a padecer de ciertos movimientos raros en su cuerpo. Recién nacida, tenía como 3, 4 días de nacida. Entonces, yo no sabía lo que era, ¿verdad? Y empezamos, eso se repetía constantemente, 8, 15 veces al día, dejaba de contar esos episodios. Entonces, en ese momento, pues la llevamos al médico y yo recuerdo que yo le pedí al Señor, Señor, cuando la ponga aquí donde el pediatra tenía 5 días de nacida, que le haga como le hace en casa, esos sonidos, esos movimientos que hace. Y fíjense que le hizo estando ahí en el canapé. Y el doctor en ese momento vi que como mi hija se puso morada en el momento. Y así se ponía siempre, moradita. Yo no sabía lo que era. Entonces el pediatra en ese momento le hizo unas maniobras, pues le escuchó el corazón y empezó a comentarme lo que sospechaba que ella tenía. Entonces empezó a hablarme de términos médicos, que esto que ella ha tenido se llama convulsión. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y en ese momento yo le dije, no sé, es que yo quizás unas 13, 15 veces, el Kemen, la vamos a ingresar ahorita. Entonces se la llevó, la ingresaron. Yo en mi estado de que acababa de tener al bebé también era bien difícil para mí caminar, ir y venir. Bueno, empezamos a recorrer una situación de invasión, de una situación difícil en donde él empezó a construir, el doctor, una montaña para mí de imposibles acerca de lo que le podía pasar a mi hija con una convulsión. Y ya llevaba no sé cuántas convulsiones en esos 5 días. Y fíjense que empezaba ese recorrido de exámenes, de saber qué era. Yo no quería aceptar que mi hija estuviera enferma, que tuviera una enfermedad, que padeciera de eso. Lloré mucho, sentí mucho dolor como mamá. Para las que hemos vivido la experiencia de una enfermedad con nuestros hijos, no es fácil aceptarla. Y fíjense que me cuestioné, ¿por qué nosotros? Si nosotros le servimos al Señor, si nosotros estamos con el Señor. Y me sentí cautiva por esa enfermedad, porque fue diagnosticada después de los 3 meses de vida con epilepsia. Entonces me sentí indefensa porque no sabía nada acerca de eso.
En ese momento en que yo recuerdo que empezamos eso de hospitales, ingresos, exámenes, la pinchaban y la pinchaban y la pinchaban. Y fue un recorrido de mucho tiempo hasta que nos dieron pues ese diagnóstico. Y estaba yo, recuerdo, en oración y el Señor llevó a mí una promesa y es el Salmo 91. Y fíjense que en el Salmo 91 dice que si nosotros buscamos al Señor y hacemos de Él nuestro refugio, no nos sobrevendrá ningún mal. Yo estaba segura de esa promesa que estaba ahí escrita. Mi fe se activó en ese momento. Creí en lo que ahí decía y lo hice vida. Se convirtió en mi mayor fortaleza, en mi defensa, en mi seguridad. Me refugié en la oración. Definitivamente esa prueba me acercó a Dios. Muchas veces dudé porque pensaba que, como me decía el médico, no iba a poder hablar, no iba a poder caminar, no iba a poder valerse por sí misma, no sabíamos en qué condiciones iba a quedar, pero yo le creía al Señor. Y hubieron muchos momentos de duda y entonces me trajo a esta promesa. Yo les daré una alegría mayor que su dolor. Y fíjense que así como lo dice en esa cita, así ha sido un recorrer de 13 años. Pero yo les quiero decir que Dios se ha glorificado en mi hija, porque ella ha logrado hacer todo lo que una niña puede ser, una niña normal, digamos, sin ninguna enfermedad. Porque ahorita que ella es adolescente, ella se puede valer por sí misma, ella va a un colegio bilingüe, ella quiere ser actriz, por cierto, quiere estar realmente sueña, hace todo lo que ha querido hacer, ha estado en gimnasia olímpica, ha estado en ballet, ha estado en clases de música, ha podido desarrollarse bien y ahí yo he visto la gloria de Dios. Ahí yo he visto que Dios cumple su promesa, que ha sido un recorrer de 13 años, pero cada vez que yo dudaba, yo proclamaba esa promesa. Cada vez que ella convulsionaba, yo proclamaba esa promesa. Y fíjense que el día de hoy ella es capaz de hacer todo y además eso llena mi corazón de gozo, porque a pesar de todo lo que ella ha pasado, de tanto médico, de tanta intervención, ella ha sido un milagro y un instrumento de fe para mí y para muchos, incluyendo sus médicos. Porque incluso los médicos que la trataron, diferentes médicos alrededor de todo este tiempo, por estos 13 años, y que siguen con ella. Y para la gloria de Dios, hace 3 años, casi 3 años, que ella no presenta ninguna crisis. Y Dios me ha prometido, no solo en su palabra, sino que también a través de una profecía, que mi hija va a ser sana y que yo voy a alegrarme y que esa alegría va a ser más grande. Y así ha sido siempre, porque la tiene con vida, porque ese diagnóstico o eso que el médico me dijo que quizás se iba a morir, que no sabíamos cuándo, que a saber cómo iba a quedar, Dios ha cambiado el rumbo. Dios ha hecho posible lo que yo veía imposible. Y estoy segura que tú conoces también esas promesas de Dios en cada circunstancia. Con ellas podemos tener paz en las tormentas, fe y esperanza como me llegó a mí, como esa agua que me regó, que me volvió a la vida, que me llenó de paz. Él quiere que le creamos. Y yo glorifico a Dios porque sé que en las pruebas Él siempre nos saca victoriosos. Siempre nos anuncia la buena nueva en esos tiempos difíciles. Y quizás usted en este momento se siente derrotada, afligida, cansada ya de tanto caminar, frustrada por esa situación difícil. Se siente invadida, esclava del miedo o cautiva por una enfermedad, insegura, así como el pueblo de Israel se sentía. Pero Dios te pide hoy que le creas, porque Él ha anunciado que te dará una alegría mayor que tu dolor. Créanlo, mi hermano. Si ahora esto le duele, crea que más adelante su alegría será más grande.
Dios sabe que usted tiene que pasar por esta situación. Y utiliza esa situación para sacar algo bueno de algo que no nos parezca bueno. Él quiere transformarnos, purificar nuestro corazón. Que usted se goce con el propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Que viva feliz, que viva alegre, que se llene de paz, aunque haya problemas. Esa es una vida en abundancia. Eso es recibir ese riego como esa planta para volverme así. Su palabra es una promesa que se cumple y saldrás de esa situación con el poder de Dios. ¿Qué debemos entonces hacer? Isis, dime qué tengo que hacer ahorita porque ya no aguanto y estoy desesperada. Número 1, debes conocer las promesas. Quiere decir leer la palabra de Dios. Ese Salmo 91, ese Jeremías que acabamos de leer, 31. Yo no lo hubiera proclamado en el momento de la prueba. Si yo no lo hubiera conocido, no hubiera podido recordarlo. Por eso es importante conocer, por eso es importante leer la palabra. Número 2, debo creer en las promesas del Señor, aunque no las vea realizables, aunque las sienta inalcanzables. Dios tiene un propósito con esa situación. Pero yo debo de creer de que si yo me refugio en el Señor, la enfermedad no llegará a mi casa. Yo debo de creer que si yo llego a la presencia de Dios, voy a poder cantar alegremente a su lado y mi corazón se llenará de una alegría verdadera a pesar de mí. Y número 3, debo proclamar su promesa en todo momento. ¿Qué quiere decir eso? Proclamar la promesa es que usted le está diciendo al Señor, yo te creo. Sobre todo en la duda, proclame. En una mala noticia, proclame la palabra. En la desesperación, proclame. Si viene el desánimo y no sabe qué hacer, busque ese versículo. Eso que hemos hablado hoy, por ejemplo, en este taller. Proclame la palabra. Recordemos que son promesas que Dios nos hace y que tenemos un Dios que cumple promesas. Vamos a repasar. Primero, ¿qué debo de hacer? Conocer las promesas. Debo de leer la palabra de Dios. Segundo, creer en la promesa del Señor, aunque las vea no realizables. Tercero, proclamar su promesa en todo momento, porque de esa forma yo le digo al Señor, yo te creo. Así es que este es el momento que Dios quería llevarles en esta mañana, en este taller. Y quisiera que oráramos, que tuviéramos ese momento para poder llenarnos de confianza y de esperanza, independientemente de la situación que tú estés pasando en este momento. Vamos a orar. Amado Señor, yo te doy gracias por cada una de tus hijas amadas que hoy tienes en esta mañana. Gracias, Señor, por traerles esta buena nueva, por venir a anunciarles esa salvación, por venir a proclamar, Señor, esa promesa de liberación que tú tienes para ellas, para cada una, Señor. Yo quiero pedirte, mi Dios, que vengas a traer a la mente de mis hermanos esa dificultad por la que está pasando en este momento en sus vidas. Esos sentimientos que han emergido, Señor, a través de esta situación. Esas aflicciones que las han llevado cuesta arriba a formar una montaña frente a ellas. Que quizás nos hemos cuestionado, quizás hemos dudado, Señor. Ven, Señor, y toma cada uno de estas vidas con la fuerza de tu verdad. Ilumina cada rincón de sus pensamientos.
Dales esa claridad que necesitan, Señor, para ver sus acciones, para ver qué es lo que esa situación difícil ha traído en mi carácter, en mi relación con los demás. Tú eres ese escudo, esa roca fuerte, esa salvación, ese descanso que necesitamos, Señor. Ven y neutraliza todo mal, toda situación difícil, toda situación de dolor. Todo lo que ha invadido mi mente, mi corazón, mi alma, cada sentimiento, Señor, de miedo, de inseguridad, de angustia, de queja. Queremos entregártela en esta mañana, Señor. Toma control, Señor, de esas preocupaciones, de esa tristeza, de ese sentimiento de culpa o de esa depresión que me mantiene hasta el día de hoy cautiva. Queremos ser libres en esta mañana, Señor. Ven con tu poder renovador, ven con tu bálsamo. Ven a penetrar cada uno de los corazones que hoy han escuchado, que van a poder recibir una alegría mayor que su dolor. Ven con tu luz y con tu fuerza, Espíritu Santo, sobre cada una de estas vidas. Ven a consolar, Espíritu Santo, renovador. Ven con ese bálsamo sanador. Alivia esa carga, sana el dolor. Renueva estas vidas. Ven con esa luz, con ese riego a través de esas promesas. Aunque las vea imposible, ayúdame a poder conocer más de ti, a poder leer tu palabra y poder proclamarla así, cada una de las promesas que me has enseñado esta mañana y las que personalmente, Señor, tú también me has dicho a través de una homilía, a través de mi pastora, a través de una ministra. Tú me has anunciado en el momento preciso esa buena nueva, Señor. Por eso te doy gracias. Gracias por este pueblo, Señor. Gracias te doy por cada una de ellas. Y estoy segura, mi Dios, que tú vas a convertir ese lamento en alegría, porque creemos en ti, creemos en tus promesas y te damos gracias desde ya, Señor, porque vamos confiadas caminando a esa promesa de liberación. Bendito y alabado seas, mi Jesús. Amén. Que Dios me la bendiga a cada una de ustedes. Así que ánimo. Veamos esa luz en medio de la tormenta. Gracias, Isis. Realmente yo creo que no hay nada más que agregar después de haber escuchado tu charla. No sé, pero nosotras muchas veces siempre repetimos cualquier cantidad de veces que la esperanza es lo último que muere, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo vida, tenemos que creer que la esperanza es lo que nos va a mantener de pie, nos va a mantener con esperanza, nos va a mantener con la fe puesta en alto. Cuando tú hablabas de la tierra prometida, el Señor me ponía que nuestra tierra prometida son estos momentos, es nuestra comunidad, son nuestras asambleas, nuestros rediles, nuestra vida en comunidad. Por eso es tan importante que nosotras logremos conectarnos, logremos escuchar qué es lo que tiene Dios para nosotras, porque esta es nuestra tierra prometida. Y como decíamos yo estoy segura que todas se acuerdan que en la charla de la Biblia, cuando hicimos nuestro retiro, lo que decían es que la Biblia tiene más de 3,000 promesas para cada una de nosotras. Pero la única manera de conocer esas 3,000 promesas es leyendo la palabra y haciéndolas nuestras. Así que creo que lo que nos dice Isis de conocer las promesas de Dios, creer en las promesas de Dios y proclamar su promesa es la clave para que nuestra vida cambie, se llene de esperanza, podamos confiar en Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces le creemos más al mundo que a Dios.
y por eso es que estamos como estamos, por tanta noticia que nos acecha, tanta incertidumbre que hay en nuestra vida, que ahorita yo ando gangosa, ¿verdad? Porque me dolía la garganta. Olvídate, todo el mundo que es COVID, que es Omicron, que estamos solos, nuestra mente está sumergida en todo eso. Entonces no le creemos a Dios, que Dios tiene también planes de bendición para nuestras vidas. Así que gracias, Isi, bienvenida a las predilectas. Linda charla realmente, yo sé que llegaste a muchos corazones, que nos has llenado de esperanza y gloria a Dios. Así que vamos a cerrar, sin antes decirle que para el 5 de febrero tenemos la charla Enfrentando mis deudas con un experto en finanzas que es Armando Mata, todas lo conocemos, así que estoy segura que el sábado 5 nos dará tips para poder salir de nuestras deudas, ¿verdad? Así que gloria a Dios, gracias a todas. Hoy tuvimos un buen récord, se conectaron 90 mujeres, eso es bastantes mujeres conectadas, así que gloria a Dios. Llegaste a 90 corazones esta hora. Claudia, ¿podemos cerrar, por favor? Claro. Bueno, le damos gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta charla maravillosa, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos has recordado lo poderoso que tú eres. Nos has recordado que somos tus hijas, que somos tus princesas, somos tus predilectas, Señor. Y que todas esas promesas que hemos conocido hoy, que están en la Biblia, que aún no conocemos, mi Dios, son para nosotras, para llegar a esa vida plena, esa vida en abundancia. Quiero pedirte a mi Dios para que cada una de nosotras fortalezcamos nuestra confianza, que tengamos esa esperanza que tú nos has dicho hoy y que nos permita siempre, mi Dios, beber de esa agua viva que eres tú, esa agua que nos mantiene, esa agua que nos va a hacer florecer y que demos fruto todo el tiempo, mi Dios, así como esa planta que vimos ahora. Te doy gracias por hablarle a Isis y que ella transmitiera hoy este mensaje a nosotras y que nosotros le hemos recibido, mi Dios, como una semilla en tierra fértil. Pongo en tus manos a cada una de las mujeres que están acá conectadas, mi Dios, y a todas aquellas predilectas que no pudieron hacerlo. Que siga siempre dándonos esos pasos de luz delante de nosotras para seguir caminando hacia esa vida plena, esa vida perfecta que tú quieres para cada una de nosotras. Te alabamos, mi Dios, y te saludamos con esa oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita linda, a ti también queremos saludarte, porque sabemos, Virgencita, que tú también estás a nuestro lado y también estás intercediendo por cada una de nuestras necesidades. Te pido también que lleves esas necesidades hasta el corazón de tu Hijo. Te saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios las bendiga, mis hermanas, y nos vemos en 2 semanas. Gracias.